Hoy voy a hablar sobre en este video sobre un tema que es de acuciante necesidad, que es la forma de educar a los niños el día de hoy, no solamente a los niños, en general esto puede servir para varias personas. Nadie nace sabiendo ser padre o ser madre, y entonces hay muchas equivocaciones que cometemos porque no sabemos la manera en la que debemos tratar y educar a nuestros hijos. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que estar claros que somos dos generaciones diferentes. Como nos criaron a nosotros, no es en la sociedad en la que nos criamos nosotros, no es la sociedad que se están criando ahorita nuestros hijos, ni será la sociedad de que cuando nuestros hijos sean padres o madres eduquen a sus hijos. Entonces, un poco debemos acoplarnos a esas necesidades y ser un poco más amigos y llevar una mejor comunicación con nuestros hijos. No podemos decir que ser el mejor amigo, porque normalmente pues el mejor amigo es alguien que está dentro de la misma edad, no alguien que me lleva 30, 40 años de diferencia, que tiene otro tipo de cosas, que además hay cosas que es preferible que no se sepa, se diga que es el mejor amigo. Pero actuar de esa manera, comprender, saber el medio en el cual los chicos el día de hoy están actuando, sabiendo de por medio que existen muchísimos más peligros para la sociedad que los que teníamos cuando nosotros éramos jóvenes, adolescentes, y entonces tenemos que también prevenir cosas. Algo que yo sí mantengo, porque es algo que considero que es cierto, que aparte de la parte del temperamento, que es lo que nosotros heredamos, nosotros tenemos lo que se llama el carácter, que es lo que aprendemos en la vida. Y esto es básicamente lo que yo digo, un pizarrón en blanco. Lo aprendí de un profesor y considero que es así. Cuando el niño nace, es un pizarrón en blanco en el que nosotros vamos llenando ese pizarrón y vamos escribiendo los padres, la sociedad, el medio en el que estemos. Entonces después no digamos que mi hijito o mi hijita está mal o lo que sea desde que se lleva con ese amigo o con esos amigos. Es que nosotros no supimos educarle hasta los 14, 15, 16 años máximo y enseñarle hábitos, costumbres, etcétera, de comida, de aseo, de estudio, etcétera. Y que entonces al echar la culpa de que son los amiguitos los que le han hecho sentirse mal o que está en drogas o lo que sea, somos nosotros los que de alguna manera indirecta le hemos mandado a que se identifique con esos amigos. Tal vez el no escucharnos a nosotros, el no haber diálogo entre padres y madres e hijos, hace que tal vez en otros sitios sí los escuchen. Y entonces ellos prefieran estar ahí. Debe de haber un diálogo permanente, algo más o menos de lo que yo hablaba en el video de fatiga de la pareja, ¿no? Cuando se vuelve muy cansada, muy rutinaria la vida. Este pizarrón en blanco, como les decía, pues se va llenando y a partir de los 14, 15 años, 16, ya el chico tiene su carácter de alguna manera formado. El temperamento es lo que heredó, como va a ser un poco, y unidos los dos se forma lo que llamamos la personalidad. Hubo el gran escritor, ustedes habrán leído seguramente, a Bernard Shaw. Él dijo pues una frase muy importante cuando le dieron el premio Nobel: dejé de aprender cuando entré a la escuela. Y si ustedes analizan esta frase es muy grande, ¿no? Realmente donde aprendemos los valores, la ética, etcétera, es en nuestro hogar, es en nuestra sociedad. A raíz de la época hippie, del movimiento de los años 60, 70, en que se dio permisividad a muchas cosas,
también se creó lo que se llamó la psicología moderna. Hace unos años atrás, no recuerdo exactamente cuántos, hubo un congreso de psiquiatría infantil al cual tuve la oportunidad de asistir, y un grupo de psiquiatras especialistas en psiquiatría infantil australiano, este curso fue en Chicago, presentaron un estudio de 40.000 niños en la época del movimiento hippie, del auge de la nueva psicología, etcétera, en la cual era permitido pues que vean relaciones sexuales de los padres, o que inclusive consuman o estén mientras los padres consumían drogas, etcétera. Y el resultado fue, lamentablemente, que no haya castigos físicos, etcétera, muchas cosas más que ustedes deben haber escuchado. Y el resultado fue que el 80% de más o menos una muestra de 40.000 casos, una muestra importante dentro de la medicina, habían estado en cárceles o estaban en cárceles, se habían unido a pandillas, formado delincuentes juveniles, personas que estaban purgando penas, consumidores de drogas, prostitución, personas que estaban en cosas indebidas, no tenían profesiones, no habían estudiado, la mayoría, ya les digo, un 80%. Entonces, ahí en este momento se revisó un poco las técnicas o las conductas para enseñar a los niños y a los hijos, porque no estaba bien que todo sea permitido. Recuerden que en este congreso justamente se creó el 911, que al niño se le enseñaba que así no sepa leer ni nada, aplaste 2 veces el botón amarillo y una el blanco, una el blanco y 2 el amarillo, que de 911 o 911 llegaba la policía, abría las puertas y se iban detenidos los padres y el niño en un lado y todo, y esto no sirvió. Entonces se impuso, si cabe el término así, digamos, la nueva terapia, que es la que estamos utilizando actualmente con los niños, y les decía a veces también con adultos, que es la terapia del premio castigo. No me refiero al castigo físico, a masacrarles a los niños, ni nada de eso, sino que el objeto de ofrecerle a un niño en un principio que haga algo, que aprendan a ganarse los niños algo, y nosotros les daremos algún premio. Igualmente anticipándoles, si no hacen tal cosa, tendrán un castigo que puede ser no salir, no tener permisos de salidas, alguna cosa que no lo tomen a mal tampoco, que no sea algo que sea, te pones a leer de castigo, no, porque entonces haremos que un niño relacione que la lectura significa castigo, eso no. Pero hay varias formas, y bueno, les aclaro que de este tema voy a hablar unos 3 o 4 videos, porque es bastante lo que hay que hablar de educación para niños, en general. Entonces, aquí en esto del premio castigo es importante también a veces el juego de fichas, que se dice, o de caritas felices, en algún sitio público, en la casa, en la que cada día, de acuerdo a cómo el niño va actuando, nosotros vamos valorando y poniendo, y al fin de semana él mismo se va a dar cuenta de cuántas caritas felices, cuántas tristes, etcétera, y de acuerdo a eso será su premio o su castigo. De esta manera el niño va a aprender. Recuerden una frase: es preferible que los niños hoy día lloren por alguna cosa que no les hemos podido dar, ¿no? Porque también a veces pensamos que la mejor educación es darles todo lo que los niños quieren. Es preferible que lloren hoy día a que nosotros mañana estemos llorando y ya no tengamos qué hacer. Nosotros tenemos que aprender algo que no se ha dicho muchas veces y que los padres tenemos que saber, que si ofrecemos algo a un niño, tenemos que cumplirlo, sea para bien o sea para mal, me refiero en el premio y castigo, porque lo peor es decir,
te voy a hacer esto si haces esta cosa, y el asunto es que hace esa cosa y no existe la reacción adecuada, o te voy a dar este permiso para irte al cine, lo que sea así, y llegado el momento no le doy el permiso. Entonces, a una acción, una reacción. Esta es la forma en la cual nosotros tenemos que ir enseñando a nuestros hijos. Los judíos tienen una teoría que es bastante adecuada, y yo la comparto también, que ellos mantienen que al revés de lo que nosotros decimos, que a mi hijo no le suceda lo que me sucedió a mí. Ellos dicen que ojalá mi hijo pasara por todo lo que yo pasé, y vean hasta dónde he llegado. Generalmente, ustedes saben, los judíos en todas partes del mundo son millonarios y les va muy bien y todo. Claro que habría que ver la parte espiritual y todo eso, esa parte no es muy buena, pero es gente que ha llegado alto porque han exigido y han hecho que los niños vayan ganándose, aprendiendo a hacer las cosas de una manera en la cual los beneficiarios a la final son nuestros hijos. Conductas diferentes, actitudes diferentes, etcétera, en nuestros hijos nos quieren decir algo. Y existe algo que es muy importante, y este video quisiera terminarlo ahí para seguir hablando posteriormente más de este tema. Sí existen psicofármacos que se pueden utilizar en niños. Si lo utilizamos médicos, especialistas, sabemos la dosis y cuáles. Entonces, no es ese mito que existe de que si se le dio alguna sustancia X o lo que sea, está mal, ese médico no sabe, ¿no? Entonces hay que ir y hacer otra cosa. Por ejemplo, es algo muy evidente en quienes han tenido niños o tienen niños con síndrome de déficit de atención, el darles medicamentos que existen hoy día para mejorar esto, y cómo los niños han cambiado, ¿no? Es evidente. Simplemente pues sus ritmos de estudios, etcétera, era antes pésimo, se cambiaban de escuelas, quejas, etcétera, y simplemente con un poco de psicoterapia, ayudado por una psicóloga, un psicólogo, y la psicoterapia psiquiátrica y alguna medicación, el niño comienza a leer, a estudiar. Entonces, si alguna vez nos acompañamos de algún medicamento, vale la pena que nosotros entendamos que es por el bien del niño, y que quien lo prescribe ha estudiado y sabe lo que está haciendo y a quién está recetando. Esto porque existe a veces un mito, y sí es necesario a veces en niños que han sufrido traumas, etcétera, ayudarlos. Mientras más pronto, mientras más plástico esté el cerebro, es mucho mejor, más fácil ayudarle para que su desarrollo posterior sea mucho más saludable, viva mejor. Vamos a seguir en siguientes videos hablando, porque este es un tema bastante largo, pero recuerden que no debemos formar a niños dictadores, sino que nosotros debemos de formar a niños que sean racionales, educados, que no tengan la necesidad de acudir a las drogas, etcétera, sino la confianza de hablar con nosotros, con sus padres, y que nosotros seamos los mejores interlocutores, intercomunicadores de nuestros hijos. Esto es algo muy importante, porque si no, después los hijos a nosotros nos van a manipular, nos van a manejar, nos van a hacer muchas cosas, y todo esto será peor para ellos. Quedemos ahí, y el siguiente video pues procuraremos hacerlo la próxima semana, y vamos a seguir hablando de la educación en niños. Y si ustedes me ayudan en alguna cosa que quisieran que aclare un poco más de este tema, muchas gracias de todos modos por esto, y gracias por el video.